Hoy día vamos a ver entonces las enseñanzas de un hombre indestructible. Oh, ¿qué es esto? Este hombre indestructible es uno de los sabios más importantes de la historia y además vamos a hacer esta introducción a sus conocimientos místicos. Wow. Porque la verdad es que para nosotros él era un místico, en verdad, y se fue un poco distorsionando la historia de las cosas, como sabemos cómo nos ponemos los seres humanos con las historias. ¿Y el juego del teléfono? El juego del teléfono, así mismo. Pero ya les di una pista en la pregunta de abajo, la pregunta existencial de ¿qué dijo el padre del monoteísmo sobre las influencias astrales? Buena pregunta. Así que vamos ahí a hacer un mapita de distintas sabidurías que aparentemente están desconectadas y que en teoría no son interesantes para personas espirituales no religiosas. Nosotros hemos comentado varias veces que una cosa es la doctrina, el dogma, la institución y otra cosa son las sabidurías y incluso como los grandes sabios que comenzaron estos grandes movimientos que muy posterior a ellos se transformaron en dogmas, ¿no? Así es, hay una verdad que está en nuestro interior, que de alguna forma todos los sabios, místicos, incluso religiosos de la historia han querido conectar con ella, así como hay una verdad externa la cual los científicos estudian. Mm, Entonces, ambas se estudian y bueno, algunas se van, se van perdiendo, tergiversando, manipulando, pero más allá de eso, como hacia adentro, ¿no? Dentro nuestro hay una especie de memoria antigua, como dijo un amigo hace poco. claro, es que está la verdad y uno la puede encontrar. Si ese es el rollo. Entonces, incluso hasta con la ciencia y cosas exotéricas, se puede encontrar cierta verdad y de repente pasa que es un poco más complejo de lo que creíamos y viene un nuevo estudio. Aquí como que no pasa eso, como que el estudio más genial era el antiguo y como que con el tiempo van así como bajando de nivel. Porque de alguna forma nuestro nivel de conciencia también fue bajando de nivel con los tiempos, con tanta guerra, imperio, Mm, ni hablar con la modernidad que incluye eh, tantas cosas tóxicas. sí, estamos como un poquito envenenados hace tiempo, enferma. Ay, Y, poquito que tiene. y bueno, ahora la idea, ¿verdad? Y el movimiento está en cómo nos reunimos en comunidad y empezamos a como con palas rescatar esta sabiduría, ¿no? Así que es muy interesante porque las religiones que hoy día identificamos como abrahámicas, que vienen de Abraham, y que son las religiones monoteístas, aparentemente tienen como que son absolutamente contrarias a una astrología, por ejemplo, a observar los astros y se pareciera ser que va en contra de Dios. ¿Te gustaría aquí iluminarnos, ilustrarnos la investigación que tú has hecho entre este origen abrahámico y la observación de los astros, los signos zodiacales, etcétera? Ujú. Hay un texto que es anterior a la Torá, anterior al sagrado texto, que se llama el Sefer Yetzirah, eso en hebreo. ¿Para qué haces preguntas, po? Pensé que iba a ir a partir por otro lado. Ya, bueno, Porque ¿para qué no hacer preguntas si no quieren spoilers? el partido por otro lado. Entonces, este libro tiene un nombre en hebreo. En una traducción sería el libro de la formación. Y es un libro tremendamente críptico, o sea, totalmente poético, no se entiende nada claro, pero hay muchísimos libros y comentarios durante la historia que nos van aclarando sus aspectos más específicos y de ahí hay astrología cabalística, astrología del máximo nivel. Efectivamente, pudo haber partido de otro lado, como de la cultura astrológica de lo que aprendió Abraham. Él venía de una casa, se dice, de un vendedor de ídolos. Entonces, ¿qué es eso? Una muy buena pregunta, pero Abraham era una persona culta, estudiaba, aprendió sobre los astros y
ocurre que se llamaba Abraham en un principio, con sus conocimientos astrales como mundanos, por decirlo de alguna forma. Mm. Sus conocimientos tenían un límite. Y luego cuando recibe una especie como de iluminación, gracia divina, su nombre cambia y bueno, él accede a esta astrología profunda, con, con sabiduría mucho más al detalle de las causas y condiciones de los eventos y otras cosas más. Bueno, eso fue lo que conversamos la clase pasada, así que para quienes no pudieron estar, se las súper recomendamos. La clase de la semana pasada profundizamos en eso, como la diferencia entre Abraham y Abraham. Quería ver si es que ibas a hacer alguna conexión entre la astrología y la sabiduría ancestral, más allá de Abraham, con las otras, antes de ir a lo que trata esta clase en particular. No entiendo muy bien tu idea, así como partir desde la raíz Entonces, de... todas las sabidurías tienen una astrología en general. Y por otro lado, la Torá O sea, como que habla, como por ejemplo, si, darnos como el si hay algo origen que puedo de las decir, influencias astrales. es que hay una historia de la humanidad que tiende como a reiniciarse cada 6.000 años. Entonces a nosotros nos toca una realidad que dura 6.000 años y estamos en el 5.996, o sea, nos quedan 4 años. Ups. Y esto, muy temprana edad de esta humanidad, hay un personaje llamado Adam que ya recibe muchos secretos astrológicos y luego otro que se llama Enoch que los profundizó. Y de ahí en adelante pareciera que todas las sabidurías de alrededor del mundo son una especie de reciclaje de la sabiduría de este personaje llamado Enoch. Y no es coincidencia, porque en la historia se habla de un gran diluvio, y no solamente en la historia bíblica, abrahámica, sino que en la historia general del mundo se habla de un gran Todas diluvio las culturas que, tienen su gran diluvio, que sí. ocurrió más o menos en la misma época. Entonces, se explica que no ocurrieron inmediatamente porque los calendarios son distintos, entonces uno puede tener un conteo distinto, Y las pero concepciones de los tiempos-espacio también son diferentes en ujú, exacto. distintas culturas. Ujú. Entonces, ahí pueden haber variaciones, pero se habla de sí o sí un gran diluvio como un gran reseteo en la humanidad, y eso ocurrió. Entonces, sobrevive un solo sabio y todo el resto de las personas que no tenía ese mérito de al menos ser cercano a este gran sabio, perecen. Entonces, él posee esta Todo gran eso es lo que sabiduría. dice ahora. O sea, hay un gran diluvio, así que no sé, sabría si hay ganadores en eso. Y este le traspasa a sus hijos. Y de sus hijos, como que uno solo nomás, como continúa, y luego nadie más continúa hasta unas generaciones después. Y muchas generaciones después aparece este personaje del que estamos hablando ahora, que es Abraham. Entonces, como que la sabiduría tiende a aparecer y ser muy difícil de enseñar. Y bueno, doy fe de que es muy difícil de enseñar. Requiere de muchos factores, entre eso el mérito de las personas que escuchan. De pronto, si la persona no tiene mérito, algo pasa en su vida y lo alejan de aquí o lo convencen de que se tiene que alejar o cosas por el estilo. Entonces, hay una sabiduría astrológica que siempre ha estado y que en manos de las personas con menos mérito llega hasta un nivel. Y las personas como que de alguna forma con más esfuerzo, con más apertura, con menos ego, logran ver más allá del velo. Dígame. Igual tú hablas como con mucha soltura de muchas cosas, entre esos como el concepto de mérito, y yo creo que es un concepto bien delicado. Claro, Y que acabo de alguna forma, entre paréntesis, explicar mérito diciendo que las personas con más estudio, con más esfuerzo espiritual, con más entrenamiento espiritual, mérito eh, tendría que ver con una especie como de esfuerzo o perseverancia, pero más bien enfocado hacia adentro. Porque claro, como que está esta lógica de la sí, meritocracia sí, material. sí, total mérito. No va por el lado material, aunque sí también va por el lado material. O sea, si nosotros tenemos mala conducta, por supuesto que no vamos a tener buen mérito. Entonces, esto no se trata realmente de tener una buena conducta material. Uno puede tener una buena conducta material y eso es un deber. Eso no te da mérito aquí. Estamos hablando de un esfuerzo, de un entrenamiento, como entrenar el músculo del alma. Entonces uno va al gimnasio y entrena los músculos del cuerpo. Aquí uno va a esta clase, medita y luego reflexiona en comunidad y ejercita el músculo del alma. Entonces hay seres en la historia que han ejercitado mucho el músculo del alma y a eso nos referimos con mérito. Y por supuesto que estas personas tienen buena conducta. Eso es algo que se da por obvio porque tienen muchos votos que les impiden hacer muchas cosas que causan.
cortocircuito o mala conducta, que también hemos hablado mucho de eso en las clases anteriores. ¿Qué pasó? Es como ahí conforme. Yo creo que sí, no, el tema del mérito es un tema muy complejo porque además como quién es que realmente sabe el mérito que tenemos, no tenemos, pero a la base creo que las sabidurías ancestrales, sobre todo, bueno, creo que todas, No dicen que sa- tener mérito espiritual no es tan fácil en el fondo, claro, requiere de claro, como no es tan fácil salir porque, de la zona de confort que se por dice, ejemplo, ¿no? yo podría estudiar todos los días, pero si mi motivación no es pura, si tengo una motivación egocentrista, si quiero que todos vean lo iluminado que soy o cualquier tontera, o quiero ganar dinero con eso, claramente no va a funcionar. O incluso si soy muy, no sé, muy distraído tal vez y no sigo bien las indicaciones del maestro, puede que simplemente esté haciendo cosas, pero un poco perdido, sin la motivación de cambiarme a mí mismo, de mejorarme a mí mismo, por el bien de todos los seres. O sea, si yo mejoro, todos a mi alrededor se van a beneficiar de eso. Cada vez que me hago menos tonto, todos se van a beneficiar, por supuesto que sí, voy a ser menos torpe, voy a hacer menos torpeza, etcétera. Entonces, eso. Estamos hablando de la influencia astral y terminamos hablando sobre el mérito espiritual. Pero bueno, em, Es como un poco parte de lo mismo. Entonces hablamos de que hay una especie como de, de mecanismo de acción y reacción y todas esas cosas afectan nuestros pensamientos, nuestras emociones, que son diarias, tenemos muchas diarios. igual vamos a tener la próxima clase, creo que ahí vamos a hablar más sobre qué son las influencias astrales y de dónde viene este concepto, para que continuemos con la historia de este gran hombre indestructible. Así que esto lo mencionamos, ¿verdad? Todas las clases, que el curso Redescubriendo el Árbol de la Vida es uno de un conjunto de cursos que tiene el objetivo de guiar a buscadores espirituales en su camino de expansión de la conciencia. Aquí mezclamos sabiduría ancestrales, especialmente la Kabbalah, pero además vinculado con la filosofía yogi, y el budismo, chamanismo, indigenismo y todos los tipos de sabidurías que, como dice Orr, buscan esta verdad como del alma, esta verdad espiritual, que de alguna forma todos ya sabemos. Aquí nosotros no estamos enseñando nada nuevo, solo venimos a recordar. Por eso utilizamos la palabra redescubre, porque usted ya lo conoce, pero aquí lo está volviendo a conocer, ¿verdad? Siempre, siempre me quejo de que digas que estamos mezclando, porque suena como, Ah, que como que estaremos tomamos una inventando cosa algo. como y otra y otra. Aquí no estamos mezclando nada, estamos simplemente hablando de algo que ya lo incluye todo. Ujú. Entonces, cuando hablamos de sabios ancestrales, ninguno de estos sabios estaba desconectado de las ciencias o de experiencia personal. Entonces, son una sola cosa, realmente. Claro, pero lo mostramos así para que se grafique. Lo siento, si mis palabras no son tan precisas. Me gusta aclararlo de todas formas. Así que también es la unión, como dice Orr, de ciencias aplicadas, psicología, sociología, física, biología, matemáticas. Y la verdad es que lo que surja, además de nuestra experiencia personal, con muchos años de práctica, que finalmente también es importante, ¿cierto? Que para nosotros no es solamente lo que leemos, lo que aprendemos de otros varios maestros, porque hemos tenido varios maestros, sino también cómo nosotros lo llevamos a la vida cotidiana. Con éxito y con no tan éxito, pero, pero con práctica al fin y al cabo. Sí, para mí en lo personal el camino de experiencia personal y de estudio es como muy revelador y nutritivo porque de alguna forma como que va confirmando mi propia intuición de bebé. Entonces me ha dado las herramientas para poder explicar cosas que de alguna forma mi corazón siempre lo supo, pero no sabía cómo comunicarlas de forma menos extraterrestre. Sigue siendo extraterrestre mi forma de comunicar las cosas, para ese tema acá, Natalia, que lo transforma en lenguaje más humano y todo resulta más ameno. Sí, así que somos Atalia y Or a Shalom, su shalom, servicio. bendiciones. Habíamos explicado ya la última vez que
cada una de las esferas del árbol de la vida que venimos estudiando hace 35 semanas. Cada una de las esferas conectándola con la Torá, ¿verdad? Está vinculado a algún personaje bíblico. Estamos hablando de Abraham, que podemos conectar, ¿verdad?, con esta dimensión o esfera de Gesed. Así que quise repasarlo como más que profundizar en esto, porque ya lo habíamos mencionado, Ujú. simplemente volver a mencionar. Claro, entonces acá estamos enseñando todo el árbol de la vida y ahora en particular estamos hablando de la esfera Gesed. Entonces, siempre que hablamos de Abraham, vamos a estar hablando de Gesed al mismo tiempo. Y ya luego con el tiempo, ya con un estudio circular en el cual vamos volviendo una y otra vez a cada Sefirot, como que vamos teniendo una impresión mayor de lo que es el árbol de la vida. No es algo que se puede explicar en una sola clase, en 15 minutos. Un 15 minutos sería algo muy introductorio y que deja más preguntas que respuestas. Así que, a continuar. Y nosotros, en verdad, siempre dejamos más preguntas que respuestas, porque esa es la idea. Sí, maravilloso. Si hay más preguntas que respuestas, es que podemos avanzar. Si no quedó ninguna pregunta y como que puede haber un bloqueo. Pero bueno, efectivamente este árbol, yo todavía, a mí me queda infinitud de aprender de este árbol, así que es muy entretenido también hacer las clases porque estudio mientras las preparo. Así que ya habíamos mencionado varias veces estas correspondencias. Nosotros ya conversamos sobre esto de la característica divina asociada a esta característica divina de la bondad, como habías dicho, al estado puro. Así es. Entonces, Gesed se traduce como bondad y es un nombrecito que le ponemos a toda una dimensión. Una dimensión incluye muchísimas cosas y está asociada a muchísimas cosas. Entonces, a niveles de virtud también los mencionamos en profundidad y la clase pasada introdujimos, ¿verdad?, como a este personaje bíblico, a Abraham. Y hoy día vamos a hablar sobre estos momentos más importantes de la vida de este personaje que además dijimos que era indestructible, ¿verdad? Porque tiene varias historias. Que después vas a tener que contar entre medio porque igual no podemos hablar tanto, estaríamos mucho tiempo. Pero le resumí a estos cuatro momentos, de los cuales ya dos ya hablamos de ellos, así que hoy día vamos a hablar de los otros dos. Ok. Así que el primero sería Lej Leja, y puse aquí además como el orden para que se entienda que hay un orden relativamente cronológico en términos de la Torá. Entonces, como que este es Bereshit 12, 17, 17, 5 y 22. Así que Lej Leja, que lo profundizamos en la clase anterior. El Brit, el pacto de la eternidad. Cambio de nombre, transformación del destino, que era lo que habíamos hablado de que pasó de ser Abraham a Abraham y su esposa era Sarai, Saraí. de Sarai a Sara. Y finalmente la atadura de Isaac, el sacrificio del ego. Entonces, antes de que cualquier persona piense como, oh, me van a hacer clases de la Biblia, no, qué lata, yo volví al colegio, me siento como en clases de teología, espero que nadie se sienta como en clases de religión con nosotros. Es terrible, ahora mi niña interior está haciendo eso a alguien. No, Yo, no, no. yo sufrí en las clases de religión. Prohibido. Antes de pensar en cualquier cosa como eso, la verdad es que, como lo expresábamos, sacamos un tremendo tesoro invaluable para cualquier estudiante espiritual de cada una de estas Ujú. Sí, historias. los textos religiosos suelen contar una historia literal que muchas veces es de plano absurda, estúpida o incluso horrible. No es la forma de estudiar un texto místico sagrado. O sea, lo que te están diciendo son todos símbolos, entonces igual de enredado o más enredado que de alguna forma describir un sueño. Entonces, aquí Mm. están los símbolos y nosotros tomamos los símbolos y sacamos enseñanzas espirituales súper prácticas para nuestro día a día. O sea, por mencionar la primera que era Lej Leja, hay un llamado de Dios a decirle a este personaje Abraham que salga de la casa de su padre
Y el tipo ya se había ido en la historia, entonces no tiene ningún sentido que Dios le diga así como, oye, sale de la casa de tu padre, si el tipo ya no está en la casa. ¿No? Y Entonces, tenía como unos 70 años, claro, dicen, como que estaba entonces re no bien. tiene ningún sentido. Entonces ya podemos evidenciar inmediatamente que no es literal. Hay un significado profundo que uno puede observar y aprender de uno mismo. Acá los personajes del texto van a ser nosotros mismos, Y en distintas nuestra facetas alma, de nosotros nuestra mismos. conciencia. Ujú. Por eso entonces ponemos a Abraham con una Sefirot, que le llamamos la bondad. Entonces, de alguna forma estamos trabajando nuestro lado de la bondad, que no es tan fácil como decir, oh, si yo soy súper bondadoso, yo siempre le doy a todo el mundo y cosas por el estilo. No, no, no funciona así. Es más profunda la dimensión de la bondad. Si aún no somos indestructibles, que todavía no llegamos a la perfección de la bondad, ¿verdad? Claro, exacto. Así que si realmente estuviéramos en ese momento plano de perfección de la bondad, seríamos como Abraham y nos meterían como... ¿Cuál es? Cuenta esa historia porque no está dentro de la presentación. Sí, resulta que Abraham era una persona muy bondadosa, así que iba reino por reino compartiendo los secretos del cielo. Y por ese motivo, uno de estos personajes, creo que incluso se alió con otros reyes y quisieron lanzar a la hoguera a Abraham. Y dicen que no le pasó absolutamente nada, ni siquiera se le chamuscó una prenda. ¿Quieres como, como ilustrar qué significa una hoguera? Como qué dicen que es la historia, o tampoco me imagino que no hay detalles, pero ¿cómo te lo imaginas tú? La descripción es que era una cámara, y era muy común en la cultura que estamos hablando, para matar personas. Entonces, literalmente la metían en una especie de jaula Ya, y prendían la jaula con con fuego. fuego. Ok. Como que no había forma de sobrevivir a eso. Entonces, este tipo sale con la prenda intacta y como muy tranquilo, además. Y hay una especie de chiste tragicómico. Luego de ver eso, un pariente de Abraham dice, ah, chuta, entonces estamos protegidos por Dios. Y él dijo, ya, yo voy así. Y bueno, él no tuvo la misma suerte. Sí, murió en la misma hoguera, así que la hoguera funcionaba. Pero Abraham era inmune a eso. Era un personaje demasiado importante para la historia. Dicen que, como era Mm. tan importante, simplemente el mundo no podía permitir que le pasara algo a este personaje. Y efectivamente lo fue. Así que... Sí, sí, no por nada lo nombran como el padre de las religiones monoteístas. O sea, las tres principales religiones del mundo hoy en día. ujú. Em, Así que continuemos con esta no clase de religión y sí clase de misticismo y sabidurías ancestrales. Vamos a hablar entonces sobre el Berit o Brit y por qué quiero hablar sobre este tema en Ya, particular. seguimos con temas connotados. Bueno, es que en la cultura judaica, la cultura judía, se interpreta bueno, hay una historia completa de interpretaciones de distintas formas de la Torá, y una de sus costumbres tiene que ver con la circuncisión. Y ellos Ujú. dicen que el acto de la circuncisión viene desde Abraham. Y que Abraham hizo esta circuncisión, que era como la gran promesa que le hizo a Dios, y que desde ahí en adelante, de alguna forma, era necesario hacer este acto. Y con Or hemos intentado interpretar esto de forma mística, porque sabemos que la Torá de alguna manera es una historia literal, pero nunca, pero todos sus mandatos son simbólicos. Y hemos hecho así como que, de verdad, hay que cortarse una parte del cuerpo, de verdad es importante, se te santifica, como que nos parece un poco una interpretación superficial de algo probablemente más profundo, ¿no? Y algo de eso queremos traer a colación. Pero por supuesto. Los judíos le llaman la famosa Brit Milá y es como algo demasiado sagrado, es como que prácticamente si tú no tienes tu Brit Milá, eh, no eres judío. Entonces, son bien serios con eso. Lo hacen desde pequeñito. A los 8 días de nacer, ya comienzan con esta
llamada circuncisión. Entonces, etimológicamente ya podemos ver muchas cosas aquí que no corresponden. La primera es que Brit Milá no significa cortar nada. Brit Milá significa la lanza de la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ver la alianza de la palabra con cortarse alguna parte del cuerpo? Ninguna, cero. Así Claro. que debiesen preocuparse más de lo literal de estos judíos y basarse en tener una buena alianza con la palabra, o sea, cuidar su palabra, que no es fácil. Y Claro. por otro lado, incluso en español tampoco es lo que nosotros pensamos. ¿Qué significa circuncisión? Circuncisión no significa más que cortar alrededor, en un círculo, o sea, eso es, eso es. ¿Qué es lo que estamos cortando a- alrededor? El prepucio. ¿Y qué es el prepucio? Prepucio Hola. tampoco significa una parte de un miembro del cuerpo. Eso lo inventó una persona en el futuro. Una persona que tiene conocimientos de medicina, empezó a nombrar partes del cuerpo y se le ocurrió llamar a esa parte del cuerpo prepucio. No tiene nada de prepucio. Prepucio significa nada más ni nada menos que impureza. Así que la circuncisión del prepucio no es nada más que cortar alrededor la impureza. Eso es todo. Y puede ser demasiadas cosas a nivel Cualquier profundo, cosa menos simbólico. un miembro del cuerpo. Uno no corta miembros del cuerpo para volverse puro. Ah, me voy a hacer un aro. Oh, ahora soy más puro. No, funciona así. Todo lo contrario. Se No, sí, dice tiene que mucho sentido, de verdad. las mutilaciones del cuerpo te impurifican. Entonces, estamos totalmente perdidos con esto de cortar algún miembro del cuerpo. No cortamos ningún miembro del cuerpo. Lo que queremos cortar es una impureza. Y las impurezas son de un nivel más de conducta. Entonces, por más cortadito y bonito y peinadito que yo tenga mi miembro, el problema de impurificación va a ser cómo lo uso. No si tengo o no tengo, si está cortadito o no está cortadito, no va por ahí. Entonces, por más que tenga cortadito su miembro, pero está haciendo adulterio o va de una casa de aquella a otra, ahí va a estar la impurificación sí o sí. Y además, Y puede ser que sea hasta incluso más profundo que eso. por supuesto, Mm, Ni si, siquiera si ya hay que dijimos, llegar a ser tan burdo, ¿no? claro, si ya dijimos que estamos hablando de, por ejemplo, la Brit Milá, que es como lo llaman hoy en día los judíos, estamos hablando de una alianza de palabras. Entonces, la palabra hemos dicho en otras clases lo poderosa que es. Hay hasta una ley Ujú. universal al Incluso en nuestra respecto. misma cabeza están las palabras, no es necesario ni siquiera pronunciarlas. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos circulan a través de nuestra cabeza? Ya es algo que sí debiésemos de alguna forma estar observando. Y Ujú. Milá y palabra, de qué? ¿Sabes de dónde origina? hebreo. No sé si sé, pero de alguna palabra que origina. ¿Es Milá la palabra, la palabra, palabra? Sí, mira, Ya. Menlamen, de ahí viene. La Ujú. raíz Menlamen. Y, y bueno, entonces en la Torá sale como esto de Brit Orlaot, como habíamos visto, Brit, pacto o alianza, Orla, que es como este prepucio de cobertura, Ot, señal. Ujú. Y aquí quiero agregar algo. Ot generalmente se escribe solo con Aleph Tab, es más que suficiente, y es la primera y última letra de las 22. Upa, Entonces, si vamos a tener un alerta. pacto de la impureza de las letras, ya estamos hablando de cada uno de los aspectos que tiene un ser humano, que son 22 aspectos. Sumado a las 10 sefirot, tenemos 32 aspectos. Y esos 32 aspectos son en geometría los 32 vértices de un hipercubo pentadimensional. Entonces, por ahí hay un dibujito que hemos visto en otras clases que hemos tratado de explicar qué es la pentadimensionalidad. Entonces nosotros conocemos la tridimensionalidad. Esto es un cuerpo tridimensional, tenemos una pantalla en dos dimensiones que trata de simular la tridimensionalidad y hay una cámara que lo muestra en pseudo tridimensionalidad. Y hasta ahí nosotros podemos ver. Cuarta dimensión ya nos perdemos un poco. Generalmente ahí hablamos del tiempo y nosotros solo lo conocemos como lineal.
pero no, no es así. Hay una ramificación de posibilidades, tiempo y un presente eterno. Y luego tenemos ya una dimensión superior, una dimensión geométricamente superior, que vendría siendo la quinta dimensión. Ahora, se habla de 10 dimensiones, pero 5 geométricas para no confundirse. Así mismo. Entonces, cuando hablamos de este prepucio, es todo lo que cubre y bloquea el corazón, por ejemplo. El ego, el miedo, la desconexión. Entonces, quitar la orla es un proceso de apertura interior para dejar pasar esa luz. Era eso. A eso significaba y esto es lo que hace de alguna forma Abraham. Hace despoja de estos aspectos, entre comillas, impuros, ¿verdad? Y hace una alianza, hace un pacto, una circuncisión, o sea, y uno podría decir como que se la juega, ¿verdad? Por el todo. Es como me voy a purificar y voy a darle la vida a esto, ¿no? Claro, porque hay un pacto. Entonces, es lo que hoy en día se suele conocer como votos. Entonces uno Mm, toma votos, nosotros tenemos votos monásticos, no monásticos, somos laicos del budismo tibetano. tibetano, de la Fundación Sakya. Y eso incluye un montón de cosas que nosotros ya hacíamos por nuestra propia cuenta y por nuestros propios votos nazarenos, como lo hacía Yeshua. Entonces hay un montón de cosas ahí que nosotros ya tenemos implementado en nuestra conducta y es un pacto, como estamos diciendo aquí, lo hacemos eh, por una devoción, por una búsqueda de crecimiento de conciencia y etcétera. Y además entre los dos hemos ido dibujando ciertos pactos eh, personales o pactos de la relación. Entonces, cosas que intentamos evitar hacer a modo personal, que van un poquito más allá de estos como votos estándares, son bastante estándar y creo que la mayoría de la gente, como que entre comillas, los pre-espiritual, uno tiene una intuición de estos votos, como no mentir, no robar, no matar. Y, pero también uno puede ir personalizando sus propios votos donde a uno más le aprieta el zapato, como dicen por ahí. Entonces, Or tiene como unos votos de abrirse a gestionar sus, sus chistes conmigo. Claro, no está tan especificada la parte del cuidado de la palabra, en la cual si tu chiste puede ser muy impropio. Entonces a veces le digo, mi amor, bájele el tono del sarcasmo para mí. Y él muy amablemente le baja el tono a sarcasmo. Y yo tengo votos de no enojo y no ira, los cuales también me cuesta mucho seguir, pero ahí estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, como dice nuestro maestro Lama Rinchen. Uno pone votos porque sabe que los va a romper, pero no porque los vaya a romper, sino porque uno sabe que Claro, no porque uno los vaya a romper a propósito, no. pero sabe que uno se chanfletea, que va de alguna forma muy rápido por la vida, y aún uno habiendo dicho y firmado un contrato de no voy a hacer algo, lo termina haciendo igual, sin querer queriendo, etcétera. Así que así más o menos podemos establecer cierto esfuerzo y esperamos, y dicen, bueno, de hecho dice la sabiduría budista, dice que tener votos aumenta el mérito que es difícil obtenerlo. El mérito espiritual se aumenta cuando uno tiene votos, porque al menos uno dijo, me comprometo y voy a hacer un Sí, esfuerzo. sí, no es lo mismo que simplemente decir, no, yo soy buena persona, yo no robo, yo no miento y bla, bla, bla. Y después a los 2 segundos, por cualquier motivo, uno termina robando, mintiendo porque la situación, bueno, se complicó. No, aquí ya con voto uno se compromete. Entonces, en el peor de los casos, si uno va a romper los votos, ya lo hace muy a conciencia, queriendo de alguna forma después arreglársela. Voy a decir algo súper chanta, pero esta es la mejor parte de tener votos, según los budistas, es que dicen que cada minuto que uno los cumple está cumpliendo con sus votos y agrega mérito. Por ejemplo, Upa. yo duermo 9 horas y esas 9 horas de seguro yo no estoy enojada. Hoy, a veces me enojo, A veces a veces me sí. enojo en los sueños, pero no tan seguido. Entonces, si yo no me enojé en esas 9 horas,
significa que cumplí mis votos esa nueva hora y esa me da mérito espiritual porque yo tengo votos de no enojarme. Así que Ujú. aproveche, tome votos para que cada momento que usted no está matando, no está mintiendo y no está robando, te genera mérito espiritual. Sí, la verdad es que entre tener y no tener votos es mucho mejor tenerlos porque consecuencias van a haber igual, independiente de si hay o no. Con votos, la gracia es que de alguna forma está uno más resguardado. Ujú. Así mismo. Es como que uno le pidió permiso al universo y decir, universo, vamos a hacer el mejor esfuerzo, permiso. Y el universo es como, ya, bueno, ya. Y es mucho más amoroso, Tengo un creo. problema con esta diapositiva, ¿Por qué? porque nos estamos desviando de Gesell, pero me parece fantástico. Es que es parte de Gesed, porque a Abraham le dijeron que tenía que atar a Isaac. Ujú. Entonces estamos en otro momento, en el cuarto momento que vamos a explicar en la vida de Abraham, donde también es muy confusa la historia literal, porque es como que Dios le dice, en instancia, le dicen a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo. Esa es como la historia que se suele contar. Ujú. Eh, y era el hijo que le costó toda la vida tener. Entonces, este hijo era un milagro, fue un milagro haber tenido este hijo que le conocemos como Isaac en español. Y luego Dios le dice que lo tiene que sacrificar y como que después se lo lleva a un monte a su hijo, que era un niño, como a No era sacrificarlo. un niño, dicen que ya era adulto Era incluso. ya adulto, mira. Lo más loco todavía. Cuando en las películas lo muestran como un niño. Sí, Y, y resulta que después dicen que la mamá de Isaac, la esposa de Abraham, Sarah, como que se deprime y se suicida. No, es una sí, historia bien rígida, sí. muy buena historia. Una historia muy horrible. Pero a nivel no literal tiene muchos secretos y aprendizajes para todos nosotros. Así que nos quieres un poco guiar en Sí, cómo sí, debiésemos interpretar esta historia. sí. Quiero hacer algunos acercamientos respecto a las palabras que utilizaste, Ya. partiendo de sacrificio. Ujú. Sacrificio significa, etimológicamente, oficio sagrado. Nunca en la historia realmente sacrificio significó matar a nadie. Fue una mala pasada de manipulaciones de imperios y religiones que terminaron haciendo matanzas respecto a lo que es oficio sagrado. O sea, no tiene nada de oficio sagrado matar. Es una prohibición de matar. Una de las grandes reglas, no matar. Punto final. No hay excepciones, por supuesto, si hay en defensa propia, pero no, en ningún momento Dios te va a pedir que mates a otro ser para que, qué sé yo, te vaya bien. No sé, no tiene ningún sentido. Es totalmente De absurdo. hecho, suena súper idólatra. Suena como Horrible. súper idólatra pensar como que yo mato a un ser cualquiera y mi Dios va a estar feliz por esta ofrenda o sacrificio, qué sé yo. Claro, claro, en el peor de los casos, mátate tú, ¿cachai? O sea, uy, una ofrenda de Dios, voy directo a ti y me mato. No, 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 no funciona. No funciona para los que estén escuchando. No se suiciden, por favor. No funciona. Ya lo intenté. Ah, mentira. Oye, hay que hacer el disclaimer. No falta el que empieza a crear una dona y quiere desaparecer. Ah, tenemos que censurarte, mi amor, ¿ya? Hay que censurarte. Entonces, y Censurado. más allá de entonces este sacrificio, ¿qué más? Bueno, otros detalles como el que te decía que el tipo ya estaba adulto, el hijo, no era nada un cabro chico. Mira. Entonces van juntos, se dice que van juntos conversando de secreto de deseo. O sea, no en ningún momento estos tipos realmente pensaron Iban como a que, acampar juntos, una cuestión claro. así. Ujú. Y otra cosa que está muy importante, está escrito ahí en la diapositiva, ok, es la quedat y sahak. La aquedad, la atadura. Entonces realmente lo que Dios le pide a Abraham es que atara a Isaac. Entonces ya ni siquiera era sacrificio, era atar. Entonces, como que las mentes rápidas de este nuevo mundo inmediatamente empiezan a decir, no, lo tiene que matar, se lo tiene que comer, no sé qué han pensado, pero nada que ver. Y otra cosa importante es que Ishak es también una sefirot. Entonces aquí, si estamos hablando de que la bondad tiene que atar a lo que está al lado, que sería el rigor o la geburá,
ya estamos hablando de otra cosa. Y aquí es cuando empezamos a entendernos. ¿Qué significa que la bondad ate al rigor? Bueno, significa muchas cosas. A primeras es que el rigor se limita, no le damos rienda suelta al rigor. Entonces, para nosotros mismos eso aplica, por ejemplo, si nos gusta trabajar mucho, si nos quedamos hasta muy altas horas de la noche trabajando, ahí nosotros tenemos que ir bajándole al rigor y dándole más espacio a la bondad, vale decir, salir más tempranito del trabajo, descansar, darse tiempos de relajo, de meditación, de respiro mientras que está trabajando, o incluso si es que uno, no sé, falla en algo, no maltratarse. Entonces es muy fácil. Yo Mm, veo que con mucha facilidad nos maltratamos hoy en día, no sé, nos atrasamos, cualquier cosa, y ya estamos con palabras muy duras con nosotros. Oh, que soy tonto, que soy aquí y allá, incompetente, chalao. mm, Entonces, hay un rigor descontrolado, ya con nosotros mismos. Luego el rigor contra los otros seres, ni hablar. O sea, ahí ya el descontrol total. Así que ya en primera instancia estamos hablando de que hay que limitar este rigor. Por otro lado, de alguna forma amarrar, que la bondad amarre el rigor, de alguna forma lo une, ¿no? mm, Entonces también estamos hablando que la bondad tampoco es eh, ilimitada, como si fuéramos seres súper ilimitados en este mundo dual físico. Entonces, no, también la bondad tiene que tener límites. Uno no puede simplemente dar. Creo que dábamos en la clase de pasada el mm. ejemplo de que si tú le das mucho dinero a un alcohólico, lo mataste. Ese tipo va a ir a tomar todo ese dinero y se lo va a ir a beber. Entonces, todo mal, porque el único que se va a beneficiar es monetariamente el vendedor de alcohol y va a vender más alcohol todavía y bueno, no suma. Entonces ahí la bondad hay que restringirla. Si uno ve a una persona que tiene problemas, lo más bondadoso para esa persona es que uno se restrinja y no dé. Ujú. Igual que si uno está enseñando a un niño a caminar, si uno está encima del niño todo el tiempo, no le da la oportunidad al niño de aprender a cómo equilibrarse, no caerse, o incluso levantarse. Porque por más que el niño sepa caminar, de repente se va a caer. Y si nunca en su vida se cayó, de repente va a ser un poco muy duro si se cae de más viejo. Y que le pasa a muchas personas que la vida la ha tratado muy bien, padres bien mimosos, qué sé yo. Y después la vida tiene sus cambios y se nos desarma la persona, se nos muere. Pues levantarla es muy difícil. Entonces, Entonces, cuando Dios le dice a Abraham que ate a Yitzhak, o que es difícil ese nombre, it's hack. Yitzhak. Sí. Ah, le hemos puesto con Y. Sí, le Yid- suelen decir Yitzhak porque la Yud la suelen con Claro, Yitz. en vez de Yitzhak. Yitzhak. Yitzhak es la forma Yitzhak. fácil de decir. Em, podríamos resumirlo. Entonces, nos está invitando, ¿verdad? Como a equilibrar entre estos dos extremos. Exacto. Ujú. Perfecto. Muy bien. Y ahora pasamos entonces Y ahora pasamos. para ir cerrando estos últimos 10 minutitos de la teoría. Hágame Esto es el calentamiento, no se olviden. La meditación es lo la importante y meditación, es luego lo más importante. la reflexión, poder sacar con palabras hacia afuera esta experiencia ya es el ejercicio Sí. último. Quienes nos ven en YouTube pueden ir a nuestro canal y buscar nuestras meditaciones y quienes están con nosotros en el Zoom vamos a meditar en vivo. Ujú. Así Y que para la espero mucho. reflexión, pueden ir a la cajita de comentarios y publicar ahí. Si no quieren publicar, lo pueden hacer en privado. Tampoco es problema. Mm. Así que este libro, Sefer es libro, ¿verdad? En hebreo. Y este es un libro que se le adjudica a Abraham. Hoy día existe este libro con una maravillosa explicación por un rabino, RG Kaplan. Arje Kaplan. Em, y la verdad es que es un poquito más entendible gracias a las explicaciones del rabino, porque originalmente, como decía Or, es como un conjunto
letras y palabras hebreas que finalmente misticismo puro. Sin embargo, cuando ya se hace esta explicación de todos estos misterios del universo, se dice que el libro de Abraham revela cómo el universo fue creado mediante combinaciones sagradas de letras hebreas, números y dimensiones del... Paréntesis, no es como el mundo fue creado, sino como el mundo fue formado, porque es el libro de formación. Mm, Entonces acá nos falta un libro, nos falta el mundo de la creación con el libro de la creación, o el de la emanación. mm, upa. Pendiente. Ah. Ah, Por mientras tratemos de digerir esto que está más cerquita, porque ya el mundo de la creación va a ser más extraterrestre todavía. y eso que estaba todavía ahí. Estoy al cuatro con el Yetzirah. Así que enseña que Dios, no o sea, creó el mundo, de hecho dice que parte todo de la nada, pero cómo se va formando Yatzar a través de estas 22 letras, que más allá del alfabeto hebreo, y es algo que hemos mencionado otras veces, se dice que es como que es un alfabeto universal, que incluso Or ha hecho un análisis de ciertos alfabetos ancestrales y se van pareciendo todos. Están teniendo esta estructura base, estas 22 letras algunas culturas van sumando algunas variaciones de estas 22 energías base y muchas sabidurías ancestrales, incluso yo que estuve estudiando la sabiduría nórdica, de las runas nórdicas, también se dice que Odín, que era un dios y un místico, él recibe las runas. Él como que es capaz de reconocerlas, él no las crea. Y dicen que es lo mismo con la sabiduría hebrea. No es que llegó una persona y creó las letras y las inventó, como muchos idiomas, como el español, que es como una invención, sino que estas como que se canalizan, se observan. Ujú. Quiero agregar otros detalles. Wow, más detalles, ¿ok? Por supuesto, aquí estamos hablando, entonces, como yo decía, de la formación del mundo. Entonces hay una creación y hay una emanación del mundo antes que, que esto. Mm, Y finalmente está la materialización del mundo, que es otra capa. Y entre algunas de estas capas está lo que sale en la Biblia, que es Bereshit bara Elohim et Hashamayim, Be'etares, que en español vendría siendo como en el principio Dios que el cielo y la Elohim, tierra, Elohim, el Elohim no, que... no se traduce como Dios, de hecho se traduce como dioses, si no quisiera traducirlo. En el principio dioses creó la tierra y los cielos. ¿Qué es eso? Entonces, es bien extraño. ¿Dónde ponerlo en espacio-tiempo? Más extraño todavía. Entonces, podríamos decir que aquí, si hablamos que Dios crea algo y hay letra y eso, es anterior a incluso la creación de este mundo, como lo conocemos. Upa, Ujú. Porque cuando en la Torah dice Bereshit bara anterior, pero tampoco Elohim, es anterior porque no está fuera del espacio-tiempo. ujú. Entonces en este espacio-tiempo que nos toca a nosotros, el mundo parte con un ser llamado Adán, Eva y bueno, sus hijos. Entonces, eso no quita que arqueológicamente uno pueda encontrar cosas anteriores, de mundos que se destruyeron y que coincidentemente la data arqueológica suele ser de unos 6.000 años más o menos. O sea, no hay civilización que duró más de 6.000 años. Entonces, finalmente es como un reseteo una y otra vez y quedan una que otra estructura nada más. Entonces, generalmente quedan estructuras muy, muy grandes con ladrillos muy, muy grandes de aparentemente materiales que son como piedra y cosas así. Ahora, si hablamos que el mundo se resetea y pasan milenios, no sabemos lo que le pasa a estos materiales. Yo he visto estos como cañones de hierro en el sur de Chile que fueron puestos ahí como hace 100 años y, y Un ya poquito más. aparecen, harto más, sí, y ya aparecen piedra. Si no fuera que uno le pega y como que suena un poquito más metálico que eso, entonces si en cientos de años ya un metal empieza como a parecer piedra, imagínense en miles de años, fácilmente podrían parecer y volver a ser algo más piedroso en apariencia. Y se explicaría mucho más fácilmente cómo fueron creados. O sea, derretir metales es mucho más fácil para hacer bloques de cualquier cosa que eh, levantar las piedras de por sí. Así que dicho eso, toda esta sabiduría pareciera ser como la conexión que tenía Abraham con otras dimensiones.
y que tenía esa conexión, además de, como dice Or, porque él fue instruido, no era un ignorante, era un estudioso, era un místico, pero además tuvo este mérito de todo lo que hablamos anteriormente, de todo lo que él había hecho, de los votos que él tenía y de lo mucho que respetaba, y de alguna forma se dice que la divinidad en ese momento lo seleccionó como el mejor ser humano vivo. Fue como de todos los seres humanos de tu generación, tú eres el mejor y por ser el mejor, por este mérito, ¿verdad? Te voy a revelar todos estos secretos y voy a querer que a través de ti eh, se empiece como a difundir por toda la tierra. Y él se dedicó a difundir esta sabiduría por toda la tierra. Se dice que estudió, viajó al Oriente incluso. Ujú. Se dice también que él iba a ser padre de una multitud. Entonces, eso también entra en contraste con esto que vimos anteriormente, que Dios le dice que sacrifique a su hijo. No tiene sentido. Si ya le había dicho, le había prometido que iba a ser padre de una multitud, ¿cómo va a matar al hijo? Entonces, otra razón más por la cual se entiende que no es literal el texto, que no hay que matar a nadie. Por favor, cada vez que se hable de ese tipo de cosas, no hay que matar a nadie. Ujú. Y es un texto que se puede aprender muchísimo. Entonces se presentan conceptos como de estas 22 letras se sacan 3 elementos primordiales, 7 planetas, 12 constelaciones, se le habla de distintas maneras, pero ahí empieza toda esta sabiduría así súper cósmica. Entonces el aire, el agua, Ujú, el fuego, los planetas, constelaciones, ujú. que forman una cosmovisión en la cual el cuerpo, el alma y el cosmos están entrelazados en un fractal divino. Así que solamente para su imaginación, estos son algunos extractos del el libro de Arya Kaplan, de como de este rabino que de alguna forma hizo una interpretación. Es una gran Entonces, investigación, no solo es una interpretación. tremenda. Toma la investigación de todos lados y te da las versiones distintas. Era súper joven, murió más joven. Pasa mucho con las grandes almas. Así que ahí empieza a ser, él se dedicó, ¿verdad?, a hacer como la conexión de todas las cosas. Entonces decía, Ujú, Atzilut significa esto, la Sefirot a nivel de nada, y luego Beriyá. Y bueno, por ejemplo, aquí dice que Yetzirah a nivel, el contenido son ángeles. No, ujú, y ahí uno se puede ir las tremendas bolas ujú. leyendo Y a este las libro. letras se les llama ángeles también, entonces ahí va conectando más y más cositas. Las dimensiones, el árbol de la vida en el cuerpo humano. La unificación, aquí habla de algo que hemos hablado, esto Yud Hei Vav Hei, según las tintas, el árbol de la vida, esas cosas. Y también se presenta, ¿verdad?, como esta relación entre ciertas letras, que son Diagonales. las 12 diagonales del árbol de la vida, Ujú. En los senderos del árbol de ley van a estar en diagonales esas letritas. con cada uno de los 12 meses del año lunar y los 12 signos zodiacales, 12 permutaciones del nombre Yud Hei Vav Hei. Aclaración, son 12 meses. Ahí están en los nombres que se usan en el calendario lunar que vienen de Babilonia. Mm, Pero son 12 meses. Primer mes, segundo mes, o por ejemplo Aries, Tauro. así es. Luego, asociarlo a cada una de las tribus de Israel que se nombran en un momento en el Éxodo y en un segundo momento se nombran en números. Ujú. Como pueden ver, de todas las tribus, una sola es la tribu de Judá. O sea, de las 12 tribus, y sumando la número 13 que es de los sacerdotes, solo una tribu es la de los judíos. Entonces, nada de esto es judío ni judaico, es mucho más grande y muy, muy, muy anterior. O sea, Abraham existió mucho tiempo antes que los hijos de Israel. Entonces, sí, esto es Israel, que además también tiene un secreto. Ojo, y además no es mucho en tiempo antes de los hijos de Israel, es muchísimo tiempo antes que las tribus. Las tribus son muy posteriores. Mm, Israel estuvo 400 años de esclavos en Egipto.
Entonces ahí empezaron a crecer las tribus. Antes no eran tribus, antes era la familia de los hijos nomás. Ah. Y luego finalmente en esta tablita pueden ver aquí que las asocian a ciertas características, ciertas como en la casa de la vida, la casa de la propiedad, la casa Ujú. de la atracción, la Sí, casa de los las 12 ancestros, la casas, casa de como los se habla un poco en descendientes. astrología moderna del ascendente en adelante, las 12 casas. Así mismo. Entonces aquí está una interpretación de un rabín. Esta tabla la hizo un rabín. Entonces cuando hay una creencia popular de que eh, el judaísmo y por ende el catolicismo y el islam no, no creen nada de eso, no lo consideran. La verdad es que eso es una mala interpretación de Sí, la sabiduría. es una mala interpretación a medias. Entonces, ¿qué pasa? Es que la sabiduría sí te advierte Mm. de los charlatanes, sí te advierte del horóscopo, del astrólogo de la esquina, del que te anda viendo las líneas de la mano y que te quiere ver el futuro, y eso se advierte. Y eso está prohibido, es decir, tiene muy mal Ujú. karma. Entonces, si uno va a cualquier tarotista de hoy en día que pueda encontrar en Instagram, No sé si es cualquiera, que lo vamos a va colocar. a ver el futuro, Eso que trae. no me interrumpa, por favor, porque si no, no se entiende. Eso está prohibido. ¿Por qué? Por muchas razones. Entonces, yo veo que, no sé, pues me meto a los testimonios y la gente es como, oh, sí, le achuntó a todo. Dijo que me iba a ir bien en el trabajo y que me iban a atropellar y que después iba a quedar embarazada, le achuntó a todo. Bueno, le achuntó o lo decretó. Entonces, Mm. lamentablemente, no te van a decir solo cosas buenas del futuro y no tiene sentido, porque te van a quitar a ti tu libre albedrío de manifestar tu propio futuro. Entonces, uno nunca debe escuchar de alguien que te andes viendo el futuro. No tiene sentido, de todas formas. Lo que uno tiene que ver es el presente. Del presente van a salir los distintos futuros. Si yo te digo cómo cambiar en el presente, tu futuro va a ir acorde como tú quieres. Y algo que hemos mencionado muchas veces, las sabidurías ancestrales, cuando hablan de que algo esté prohibido, siempre tiene una explicación y una explicación que a cualquier persona le hace sentido. Entonces, tenemos esta noción más dogmática de la institución religiosa, donde dicen esto estaba prohibido y uno preguntaba por qué. Ah, porque yo lo digo, porque lo dice la Biblia, porque lo dice Diosito Lo dijo Dosito. y uno tenía que acotar. Si lo decía Diosito y lo decía el cura o lo decía el pastor o lo decía el rabino, fregaste. Sí. No, en la sabiduría ancestral, todo lo que está prohibido, la verdad es que tiene que ver más con una ley de causa y efecto. Nadie va a venir a castigarte, es una ley. Ujú. Y Es lo como decir, segundo, está prohibido meter los dedos al enchufe. claro, es como, está prohibido que te da electricidad, no porque te odiemos y no queramos que, no Ujú. sé, Incluso en el mismo hagas Sagrado cosas. Texto se dice que Dios le dice a Adán que no comieran de cierto fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque de seguro morirán. Eso fue lo que le dijo. Y murieron. Antes eran seres inmortales, comen de este fruto, encarnan este mundo y terminan muriendo. 900 años después, pero bueno, murieron al fin y al cabo. Ujú, Así que claro. Entonces, desde la sabiduría siempre hay un porqué. Sí. Así que ahí dejamos esta pregunta abierta, ¿verdad? Como, em, ¿qué podemos aprender de Abraham como practicantes espirituales? Eso me imagino que son como los apuntes que han tomado de esta clase y la clase anterior, que fuimos dando varios mensajitos ahí de qué podemos aprender todos sobre esta historia de Abraham. Hablamos sobre la coherencia, sobre la idolatría, sobre el monoteísmo y la verdadera relevancia de la bondad. oiga, hablamos cosas. Oye, que hablamos cuestión. Así que la próxima semana vamos a comenzar un pequeño curso dentro del gran curso del árbol de la vida sobre astrología cabalista, de forma absolutamente abierta para todo el mundo, porque queremos que esta sabiduría esté abierta para todo el mundo, más allá de esta lógica cotidiana hoy día, o sea, digamos, como contemporánea de sacar un título de astrólogo para cobrarle a otros para hacer lecturas de cartas astrales.
Consideremos que esto es una sabiduría muy básica que debemos tener todos los seres interesados en la espiritualidad, con una perspectiva cabalista para nuestro desarrollo espiritual y lo vamos a ofrendar de forma absolutamente abierta, a pesar de que son años y años y años de Claro, investigación. no quita que con una persona realmente capacitada para hacer lectura astrológica de una carta astral de alguien, no vaya a ser mejor que la que uno mismo se hace a uno mismo. Pero de todas formas es muy bueno que uno conozca su carta astral y que pueda sacar una que otra buena conclusión para mejorarse a sí mismo. Sí. Y bueno, hay muchísimo que se puede saber en la astrología cabalística que en la normal no va a haber. O sea, uno puede ver de alguna forma su propósito en este mundo, en esta encarnación, y las dificultades que va a tener, entre otras cositas. Así que sí, incluso si usted es una persona que se maneja con la astrología hace mucho tiempo o una persona que no sabe nada de la astrología, en todos los casos yo creo que va a sacar perlas de sabiduría muy valiosas de estas próximas clases. Así que motívese de participar ya sea de forma asincrónica por YouTube o en nuestros Zoom en vivo los días domingos. Estamos viendo si cambiamos a las 21 horas o 20 horas, pero estamos ahí a esa hora de Chile. Si no respondimos alguna de sus preguntas a lo largo de la clase, por favor, déjenla en los comentarios, siempre en el chat, las personas del Zoom, por favor, para nosotros es súper importante poder eh, seguir aportando, porque hay veces que nos vamos en la volada y quedan muchas cosas pendientes. No sé, yo no me identifico. A meditar. El último mensaje, el más importante de todos, meditemos. Meditemos en comunidad. Eso es lo que realmente vale. Es lo más importante. O Esta sea, es solo una preparación. son tres cosas lo que más vale, Ok, que es el ok. estudio, la meditación y finalmente el hacer este esfuerzo de sacarlo en palabras hacia afuera. No es lo mismo tener alguna reflexión interna y quedarse callado que compartirlo. Entre más personas hay, como que más difícil va a salir que la palabra salga de la lengua. Y eso es todo un ejercicio de cerebro derecho, cerebro izquierdo uniéndose y ese es el musculito espiritual. Ujú. Sí, de hecho los monjes, cuando les hacen estos estudios cerebrales, dicen que claro, que tienen como una conexión súper grande entre todos los hemisferios y eso es lo que logramos con este ejercicio de estudio, meditación, reflexión. Activación máxima de la conciencia del cerebro multidimensional y lo hacemos todos los domingos, ojalá todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Así? Ok. Así que dicho eso, muchas Shalom, gracias. shalom. Vamos a finalizar entonces esta Bendiciones. clase y para quienes están en el Zoom, vamos a prepararnos para la meditación. Y los que no están, vayan a buscar la meditación en el canal de YouTube y medita. Sí, no ponga ahí porque no es ahí. Bendiciones infinitas, bendiciones.